¿por qué siempre leo? Ay, qué problema este de la sala de espera. ¿Cómo puedo hacer? Esperen, ¿no? Ahí, ahí. Es que no sé dónde ponerlo para que... Aquí lo voy a poner. Del lado izquierdo. Para que no me tape un poco la imagen. Miren, yo siempre pongo de qué se trata la unidad, porque me parece que así todos entendemos qué es lo que queremos ver. Y a mí me permite rescatar en esa unidad que estoy poniendo, que está todo desarrollado. Pero de acá, digamos, de acá, ¿qué son todas las cosas que ustedes ven? Aparte de las leyes ponderales de la química, que algunas son importantes, o sea, en realidad para los químicos todas son importantes, pero quiero decirles, hay algunas que van a tener mucho valor, que ustedes la entiendan, ¿sí? Y después acá hay conceptos que los tienen que entender. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un átomo-gramo? ¿Sí? Si el peso atómico es el peso de un átomo o es el peso de un mol de átomos. Si un peso molecular, ¿cómo se calcula? Si el peso molecular es el peso de una molécula o es el peso de un mol de moléculas. Ese concepto de mol es muy importante, que es el volumen molar, ¿sí? Y ahí, algunas clasificaciones. En esta unidad está metido el tema de nomenclatura. Nosotros ya hemos hablado de la nomenclatura, o sea que yo sobre eso no voy a volver, porque creería que ustedes están en condiciones de estudiar solitos eso y de entenderlo, y si no entienden me tienen que preguntar. Ese es el trámite, digamos. Yo trato de enseñar y ustedes tratan de aprender. Esa es la consigna entre nosotros. Entonces, y estas cosas de número de oxidación vamos a pasar medio rápidamente, porque con eso volvemos a entendernos en todo lo que tiene que ver con reacciones de óxido-reducción en electroquímica, ¿sí? Pero vamos a nombrar un par de cosas al pasar que ustedes están en condiciones de entender. ¿Y cuáles son los cálculos estequiométricos? Que también, digamos, son como nodales en la materia. Aquí hay aspectos nodales en la materia porque no se van a salvar de problemas de estequiometría, no se van a salvar de problemas donde hay cálculos de moles, de pesos moleculares, de que ustedes a partir de un peso molecular encuentren el peso de un átomo. Entonces, y acá, como siempre, yo digo para que traten de prestar atención, como siempre, lo que yo doy, digamos, lo que yo doy va a estar puesto. Yo no sé si esto se graba, no se graba, no sé cómo se hace para eso, bueno, no importa, porque no le veo ningún dibujito. Bueno, a ver, pero lo que quiero decirles es que en toda la materia, chicos, en toda la materia, nosotros vamos a volver sobre algunos conceptos que son estos que estoy nombrando de acá, de esta unidad, para que le presten atención, para que le presten atención. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Porque tengo que apretar más fuerte, no sé cómo hacer con esto. Bueno. A ver, chicos. Sí, me perturba mucho el tema ese de... Me encantaría de que entren todos más o menos al mismo tiempo, digamos. Para que no tengamos esta situación de cada 2 minutos tener que estar tapando la pantalla, porque saben que yo no soy diestra en esto. Están viendo la diapositiva que dice leyes gravimétricas.
¿Sí? Sí, profe. Bien. Estas son lo que en general se llaman leyes ponderales de la química. Son leyes muy sencillas, que explican cómo se va, qué ocurre cuando hay una reacción química. O sea, si yo mezclo, por ejemplo, la cal viva y le pongo agua, ¿qué ha pasado ahí? Porque quién más, quién menos sabe, cuando el albañil está trabajando, que dicen tenemos que apagar la cal, y salen medio corriendo, porque a veces uno ve hasta borbotones ahí por el desarrollo, porque genera energía. Bueno, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo se han reorganizado esos átomos? Los compuestos que tenemos en la cal apagada, ¿es la misma que la que tenemos en la cal viva? ¿Por qué desarrolla calor? ¿Por qué genera calor? Ese tipo de preguntas que quizá, o sea, ese tipo de situaciones que son muy comunes para todos nosotros, porque la química nos permite poner ejemplo de la vida cotidiana, digamos. Pero por ahí uno la pone como en un valor diferente cuando conoce un poquito de la química. Entonces, estas leyes gravimétricas de lo que van a hablar van a ser, ¿no es cierto?, de las relaciones de masa, de las relaciones de moles y de las relaciones del mol con un compuesto sólido o líquido y qué pasa con los gases, ¿sí? Con los gases. Y cuando hablemos de gases, vamos a hablar de gases ideales, ¿sí? Que responden a ciertas características. De eso se trata la unidad. Acá yo voy a pasar casi rápidamente. Esto es el ensayo de Don Lavoisier. Esto es el ensayo de Don Lavoisier. ¿Qué hacía Don Lavoisier? Él, que es el que habla de la ley de conservación de la masa, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Ha puesto en un horno una cantidad de X de mercurio, ¿sí? Conectado a una campana que tenía gas, ¿sí? Entonces, empezó a calentar el mercurio. Ustedes saben que el mercurio es el único metal líquido. Ese mercurio ha ido pasando al estado de vapor, ha reaccionado con el aire que estaba ahí. ¿Y qué es lo que ve Lavoisier cuando hace esto y lo repite? Ve dos cosas. Primero, que lo que tenía ya a donde estaba el mercurio no era lo mismo. La composición de eso, por lo que se veía, era diferente. Acá tenía el mercurio brillante, brillantísimo, metálico, como lo conocemos de las burbujitas de los termómetros, digamos, y una vez que había puesto en contacto con el oxígeno, con el aire ese, ¿sí? Eso había cambiado de color, había cambiado de aspecto, pero ¿qué mantenía ese sistema? ¿Qué mantenía ese sistema? La masa, el peso, el peso. Entonces, ¿qué es lo que dice Lavoisier cuando hace esta historia? Dice que la masa de los productos reaccionantes se mantiene constante. Esto es exactamente igual a la masa de los productos de la reacción. Y acá, lo que tienen acá es nada más que las ecuaciones que se han planteado, digamos, las ecuaciones que describen ese comportamiento. Tenemos el mercurio líquido con el oxígeno gaseoso, que lo ha calentado acá, el calor, y nos ha dado el óxido mercúrico, que es ese compuesto sólido de color rojo. Cuando a ese compuesto sólido de color rojo, o ligeramente rojizo, ¿sí?, lo volvemos a calentar, porque estaba, o sea, lo sigue calentando porque estaba en el horno ese, ¿sí?, ven que se volvía a descomponer en mercurio y oxígeno. Entonces, lo que plantea Lavoisier, ¿no es cierto?, es que la suma de los reactivos, A más B, va a ser igual a la
suma de los productos de la reacción C más D. La masa de A más la masa de B es igual a la masa de C más la masa de D. Esto es, la sumatoria de la masa de los reactivos es igual a la sumatoria de la masa de los productos. Y ahí quiero parar el carrito un minuto para llamarles la atención sobre lo siguiente. Estamos hablando de masa, estamos hablando de peso, estamos hablando de cantidad de gramos. Entonces, lo que establece Lavoisier es que los gramos que yo tengo en los reactivos no desaparecen, solo se transforman, pero la cantidad de gramos permanece constante. O sea, yo tengo gramos, X gramos de A más B, ¿sí? X gramos de A más B. Cuando se forman los productos, ya tengo otra cosa, pero la masa de C más D es exactamente igual a la masa de los productos de la reacción. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y quiero remarcarles, porque estamos hablando de masa y no estamos hablando de número de moles, ¿sí? No estamos hablando de número de moles, porque yo puedo tener un número de moles N entre los reactivos que me dé un número M de productos, en número de moles, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué y qué son los moles. Entonces, la ley de conservación de la masa del Lavoisier habla de la cantidad en gramos de la masa, del peso de una sustancia, ¿no es cierto?, que reacciona para formar X productos y eso se ha mantenido constante, ¿sí? Entonces, acá lo que dice, cuando reacciona, en este caso, este zinc con el oxígeno para formar óxido este estaño con el oxígeno para formar el óxido de estaño, ¿sí? Si yo sumo la cantidad en masa de los reactivos, ¿cuáles van a ser los reactivos? Estaño y oxígeno, ¿sí? Va a tener un peso determinado, ¿sí? Entonces, el producto que se obtiene es otra cosa. Obtenemos óxido de estaño 2, ¿sí? Entonces, y eso va a seguir siendo ese peso igual. ¿Y para qué me muestran el nitrógeno ahí? ¿Para confundirme? No, no es para confundirlos. Es para decir, si está en el aire, está todo bien, pero no reacciona. No reacciona. Pero la masa total del sistema no se modifica, permanece constante. No así los moles. Y eso ya vamos a ver. Yo siempre digo, chicos, de que si hay cosas que ustedes no entienden, yo les voy a agradecer, ¿no es cierto?, que me lo hagan saber para que tratemos de ir entendiendo y después sea más sencillo estudiar. La otra ley que es muy importante es la ley de las proporciones constantes o definidas o ley de Proust. ¿Qué dice la ley de Proust? El enunciado diría que cuando un elemento reacciona con otro para formar un compuesto, siempre lo hace en la misma relación de masa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Para que entendamos entonces este dibujito de la diapositiva. Yo tengo cobre y tengo azufre. Si reacciona el cobre con el azufre, va a formar el sulfuro de cobre 2, o sulfuro cúprico, o monosulfuro de cobre, ¿sí? Entonces, yo tengo 10 gramos de cobre que reaccionan con 5,06 gramos de azufre. ¿Y qué es lo que forma? 15,06 gramos de sulfuro cúprico. ¿Qué sé hasta ahí? Hasta ahí. Sé que acá se está cumpliendo la ley de Lavoisier, porque la masa permaneció.
entre los reactivos yo tengo 15,06 gramos, y cuando voy a pesar el producto de la reacción, también tengo 15,06 gramos. ¿Sí? Hasta ahí yo puedo ir verificando la ley de Lavoisier. Ahora, Proust no dice eso. Proust dice que cuando el cobre reacciona con azufre para formar sulfuro cúprico, ¿sí? Lo va a hacer siempre en la misma relación de masa. Entonces, ¿cómo hace el ensayo? Pone la misma cantidad de cobre en una circunstancia, hace un ensayo A, donde él ve que 10 gramos reaccionan con 5. Hace un ensayo B, donde el tipo ve que pone los 10 gramos, pero aumenta la cantidad de azufre. ¿Y qué es lo que observa? Observa que se siguen formando 15,06 gramos de sulfuro de cobre 2. Y han quedado 2 gramos de estos 7,6, han quedado 2 gramos de azufre que no reaccionan. Entonces ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Y después hace al revés. Aumenta la cantidad de cobre, pero mantiene la cantidad original de azufre. Ya duplica la cantidad de cobre y pone la misma cantidad que al principio de azufre. ¿Y qué dice el piernita, don Proust? Ve que se siguen formando los 15,06, igual que en el primer ensayo. ¿Sí? Y que le sobran, digamos, o sea, que no reaccionan 10 gramos de cobre. Esto le permite concluir a él, ¿no es cierto?, que cuando dos elementos reaccionan entre ellos para formar un compuesto, lo van a hacer siempre en una relación definida de masa, en una proporción definida de masa, que traducido en esos ensayos, ¿qué es? Que si yo aumento la cantidad de masa de uno, no quiere decir que se va a mezclar todo con todo y que van a reaccionar. No, van a reaccionar según una cantidad establecida, que después se pudo entender cómo se llamaba esa cantidad y qué representaba. ¿Sí? Entonces, eso es la ley de Proust. Dos elementos que reaccionan entre ellos para formar un compuesto lo hace siempre en la misma relación de masa. Si yo aumento la masa de uno o la masa de otro, hay algo que voy a tener de excedente, pero la relación entre la que se forma el compuesto es constante. ¿Sí? Eso es lo que dice don Proust. Y lo ve en el ejemplo del agua. ¿Sí? El señor don Proust, ¿qué es lo que ve? Que cuando pone a reaccionar hidrógeno con oxígeno se forma agua. ¿Sí? Y el que veía que cuando ponía 2 partes de hidrógeno, 4 partes de hidrógeno, ¿sí?, y 2 partes de oxígeno, se formaban 2 partes de agua. Si él a eso le aumentaba la cantidad de oxígeno, pero quedaban 4 partes de hidrógeno, lo mismo se iban a formar 2 moléculas de agua. Y le sobraría el oxígeno. O si hacen al revés. Sí, esperen un poquitito, chicos. Hola, Gustavo Adrián, estoy dando clases de la tecnológica. Te llamo después. Termino tardecito, te hablo cuando termino. Chao. Disculpen, es que es un auxiliar de la cátedra de ahí de veterinaria. Discúlpenme. A ver. Entonces, si aumentaba la cantidad de hidrógeno, pero mantenía constante la cantidad de oxígeno, se formaban 2 partes de agua. Si hacía al revés, aumentaba la cantidad de oxígeno y mantenía constante la cantidad de hidrógeno de su ensayo, lo mismo se formaban 2 partes de agua. Y eso ratifica lo que había dicho al principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice don Proust? Que cuando 2 elementos reaccionan entre ellos para formar un compuesto, ¿sí?, lo hacen siempre en la misma relación de masa. Punto aparte. Estos datos son re importantes entenderlos para que después podamos, no sea sencillo entender un cálculo estequiométrico,
que lo único que tiene de complicado es el nombre. Cuesta más trabajo estudiar la palabra, pronunciar la palabra estequiometría, que hacer un cálculo estequiométrico. La verdad, les digo con absoluta sinceridad, para que no le tengan miedo a la palabra fea. ¿Qué dice Don Dalton? Miren, yo quiero que vean acá estas pelotitas de oxígeno y de cobre. Don Dalton dice que cuando dos elementos reaccionan entre ellos para formar más de un compuesto, ¿sí? Quiero que miren a dónde estoy poniendo el cursor. Cuando dos elementos reaccionan entre ellos para formar más de un compuesto, mientras el peso de uno permanece constante, el del otro varía en un número sencillo. ¿Sí? Cuando estos piernitas hablaban de números sencillos, estaban hablando de números enteros, chicos. O sea, hablaban de 1 mol, 2 moles, 10 moles, 5 moles, ¿sí? No hablaban de 0,25, 0,23, no. Y establecen esa relación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, quiere decir que si yo acá veo que el cobre, cuando reacciona con el oxígeno, ¿sí? Puede formar dos óxidos. El óxido de cobre 2, u óxido cúprico, donde yo tengo un átomo de oxígeno y un átomo de cobre, o puede formar el óxido de cobre 1, donde yo tengo un átomo de oxígeno y dos átomos de cobre. ¿Sí? Entonces, si yo digo, en cada uno tengo un átomo de oxígeno, pero en uno ha variado en un átomo, por decirlo de alguna manera, el átomo de cobre. ¿Sí? Si nosotros a eso le ponemos los valores de los pesos atómicos y de los pesos moleculares, es como decir que yo, por cada peso atómico, ¿sí? Del oxígeno, perdón, voy a tener un peso atómico de cobre o 2 pesos atómicos de cobre. No voy a tener 1,5 de cobre. Lo ven acá en el ejemplo del agua, que está acá. Miren la pinta de intelectual que tenía don John Dalton, el inglés. Para eso le he puesto la fotito. Parecía, más bien podría integrar con esa facha una banda de rock de hoy, chicos. Eso es para que pensemos que la química es linda estudiar, aunque sea viendo la cara a estos señores que son como un poco extraños. A ver, ¿qué vemos acá? Yo tengo un mol, la voy a leer a la ecuación para que aprendamos a leerla, que eso ya hemos visto. Un mol de hidrógeno molecular más medio mol de oxígeno molecular produce un mol de agua. Así se lee. ¿Por qué? Porque ponemos el hidrógeno 2 y el oxígeno 2. Siempre. Hagan la ecuación que quieran, en las condiciones que quieran. Siempre el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Van a tener como subíndice el 2, porque en la naturaleza se encuentran como moléculas biatómicas de hidrógeno, oxígeno, cloro, nitrógeno, bromo, yodo, lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que si nosotros vamos a la tabla periódica, ahora ellos hacían la experiencia de otra manera, ¿sí? Vemos que el peso atómico del hidrógeno es 1, como una molécula diatómica de hidrógeno, hay 2 átomos de hidrógeno, eso pesa 2. El átomo de oxígeno pesa 16, ¿sí? Pero acá yo tengo media molécula, que es lo mismo que decir un átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dalton? Que cuando el hidrógeno
se relaciona con el oxígeno para formar agua, mientras el peso del hidrógeno permanece constante, ¿sí? Para formar agua y agua oxigenada, el del otro varía en un múltiplo. Ahora, tengo 2 gramos de hidrógeno por cada 16 de oxígeno y tengo los 18 gramos de agua. ¿Qué otro compuesto puede formar el hidrógeno con el oxígeno? Y pueden formar el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entonces, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno, o sea, 16 por 2, por eso tiene 32 gramos, y nos da una molécula de agua oxigenada. Y ahí yo veo claramente que mientras el peso del hidrógeno permanece constante, en 2 gramos, el del oxígeno ha variado en un número entero. ¿En cuánto? En 2. Ha pasado de 16 a 32. Eso es la ley de las proporciones múltiples. 2 elementos que se relacionan entre ellos para formar más de un compuesto. El ejemplo del cobre es válido también, obviamente. Mientras el peso de un elemento permanece constante, el del otro varía en un múltiplo, en un número sencillo. Eso decía Don Dahl. Ahora, no pienso leer esa definición porque si hay algo que no me gusta en las diapositivas es leer. Yo les pongo porque digo, a veces cuando leen las diapositivas van a encontrar definiciones que le ayuden. Pero a mí particularmente darle clases leyendo diapositivas no me gusta. Entonces, a ver, ¿qué es esto de las leyes de las proporciones recíprocas o de los pesos equivalentes? Por ejemplo, no sé cómo se hace para ver acá, no me importa. No hay nadie en la sala de espera, ¿verdad? Porque yo no estoy bien. Bueno, ¿qué es lo que dice don Richter? Por ejemplo, Silvia es amiga de Juan, ¿sí? Y Silvia también es amiga de Luis. Entonces, como Silvia es amiga de Juan y Silvia es amiga de Luis, Juan y Luis son amigos. ¿Sí? Si lo ponemos en algo que a mí me parece que se puede entender eso de la reciprocidad. Pero son iguales de amigos, sí. Si yo pongo, en lugar de moles, valoro la amistad y digo, Silvia es muy amiga de Juan. Y Silvia, por otro lado, es muy amiga de Luis. Entonces, Juan y Luis son muy buenos amigos. ¿Sí? Acá, el hierro, acá en la diapositiva, vemos que el hierro, que tiene peso atómico 56, ¿sí? Reacciona con 16 gramos de oxígeno. ¿Para formar qué? Para formar el óxido ferroso, o monóxido de hierro, u óxido de hierro 2. ¿Sí? Forman eso. Punto aparte. El azufre puede reaccionar con el oxígeno para formar el monóxido de azufre. Esto es, 32 gramos, que es el peso atómico del azufre, va a reaccionar con 16 gramos de oxígeno para formar el monóxido de azufre, que tiene 32 gramos de azufre y 16 gramos de oxígeno. O sea, es muy amigo en 16 gramos con el oxígeno y es muy amigo en 16 gramos con el oxígeno. Entonces, el hierro y el azufre van a poder reaccionar entre ellos en la misma relación de masa. Dicho acá en la diapositiva. El hierro reacciona con el azufre formando el sulfuro ferroso. ¿Sí? Pero también el hierro reacciona con el azufre. A ver. Esperen que se me va de acá y no sé qué ahí lo voy a correr para ver si está bien. Y el hierro
también puede reaccionar con el azufre. ¿Sí? ¿Con cuánto de azufre? O sea, como el hierro reacciona con 16 gramos de oxígeno, pero el azufre también reacciona con el oxígeno. ¿Sí? Eso era lo que yo quería ver, que me lo perdí en la diapositiva, no sé por qué. A ver, entonces, reacciona con la misma cantidad. Entonces, los 56 gramos de hierro van a poder reaccionar con los 32 gramos de azufre. Y van a formar, ¿qué? El sulfuro ferroso. Esta parte que yo podría, esperen un segundito, que podría marcarla de alguna manera, pero que quiero que sea sin el relleno ese. A ver, chicos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar yo? Que esta parte, ¿sí?, de esa combinación del azufre con el hierro, ¿sí?, es lo que verifica la ley de las proporciones recíprocas o de los pesos equivalentes de Richter. Silvia es amiga de Juan, ¿sí? Esta es Silvia en realidad. Silvia es amiga de Juan. Silvia es amiga de Luis. Por lo tanto, Juan y Luis son amigos. Esto quiere decir, muy amigos, sí. Si acá eran muy amigos, se relacionan de la misma manera. Juan y Luis son muy amigos. Puede parecer muy estúpido lo que yo les estoy diciendo, pero la verdad que en el curso de los años, este ejemplo tan burdo me ha resultado útil para que entiendan la ley de las proporciones recíprocas de Richter. ¿Sí? Y ahí ven, ¿sí? 56 de hierro reaccionan con 16 de oxígeno. 32 de azufre reaccionan con 16 de oxígeno. Por lo tanto, 16 de hierro reaccionan con 32 de azufre. Si no lo entienden así, ya no sé cómo explicar. Digamos. Eso es una cosa. Otra cosa diferente es lo que yo puedo ver, ¿sí?, porque el hierro también puede actuar con valencia 3. Entonces, con valencia 2 me da el sulfuro ferroso y con valencia 3 me da el sulfuro férrico. Y acá, ¿qué ley se cumple? La ley de las proporciones múltiples de Dalton. Mientras el peso de uno permanece constante, el del otro varía en un número sencillo. ¿Sí? Ahora, como está actuando con otra valencia, vamos a ver eso. ¿Sí? Vamos a ver que la proporcionalidad, si la resumimos, se mantiene. Ahora, también, para ver dentro de la ley de Richter, nosotros decimos, el hierro, 56 de hierro reaccionan con 32 de azufre. ¿Sí? Ahora, para que se forme el trisulfuro de hierro, ¿sí?, o el trisulfuro férrico, mejor dicho, ¿sí?, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya 2 hierros y 3 azufre. Entonces, acá también vemos que esas proporciones son múltiplos, o sea, números enteros que varían de esta primera relación. A ver, chicos, esto, si nosotros entendemos esta primera parte, donde el oxígeno en igual cantidad forma un compuesto con el hierro y otro compuesto con el azufre, ¿sí?, quiere decir que el hierro y el azufre reaccionan con ellos, entre ellos, en las mismas cantidades que han reaccionado con el oxígeno. Exactamente en las mismas cantidades. Eso es la ley de las proporciones recíprocas,
Y de ahí viene lo de los pesos equivalentes. De los pesos equivalentes. ¿Sí? Que ya vamos a ver cómo lo vamos a usar más adelante. Y acá tienen lo mismo, en un ejemplo muy sencillo, y por eso le he puesto la diapositiva. Digamos, si yo tengo agua oxigenada, yo tengo 2 átomos de hidrógeno que reaccionan con 2 átomos de oxígeno y forman el agua oxigenada. Acá tengo un átomo de azufre que forma el dióxido de azufre con 2 átomos de oxígeno. Entonces, como acá, el átomo de la cantidad de oxígeno es constante, ¿sí? O sea, yo acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá también. Entonces, exactamente en las mismas cantidades se relacionan el hidrógeno con el azufre. El hidrógeno con el azufre. Y forman el sulfuro de hidrógeno. Es como si yo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Si yo tacho estos dos números que son iguales, ¿sí? Uy, ¿para qué habré hecho eso? Bueno, si yo tacho eso, ¿sí? Con el otro oxígeno, ¿qué me queda? Hidrógeno 2 y azufre. Y ahí tengo clarito cómo funciona la ley de las proporciones recíprocas o de Richter. Acá tienen otro ejemplo, el sentido de que tengan tantos ejemplos, yo no me voy a detener para hablar de lo mismo, es para que ustedes le agarren la mano por si se les pide algo así en un parcial, ¿sí? Porque es muy sencillo de entender, chicos. Con los ejemplitos, me parece muy sencillo de entender. Ahora, ¿qué es un equivalente químico? Y acá dice, si yo pienso en la palabra, ¿qué es un equivalente químico? Equivaler, una equivalencia. ¿Qué es esta equivalencia en la química? Este equivalente químico. Es la cantidad de materia, ¿sí?, que va a reemplazar o va a desplazar a 1 gramo de hidrógeno o a 8 gramos de oxígeno. Eso es un equivalente químico. ¿Sí? ¿Por qué digo la cantidad de materia? Porque yo puedo calcular el equivalente químico de un elemento, ¿sí? Puedo calcular la cantidad de equivalentes de un ácido, de una sal, de una base, de lo que fuera. ¿Sí? Entonces, va a ser la cantidad en masa, cuando estamos hablando de un equivalente de un elemento, que va a reemplazar o va a desplazar a 1 gramo de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno. ¿Cómo se traduce eso para escribir una ecuación? ¿Cómo se traduce eso para resolver un problema? El equivalente químico de un elemento va a ser siempre el peso atómico del elemento dividido en la valencia con la que está actuando. Por ejemplo, yo voy a volver a esta diapositiva, donde en un caso el hierro está actuando con valencia 2 y en otro caso el hierro está actuando con valencia 3. Entonces, el equivalente químico para el hierro ferroso va a ser el peso atómico del hierro, 56, dividido en 8. ¿Sí? Dividido en 8. ¿Ah? El peso atómico dividido en 2, que es la valencia con la que está actuando. ¿Sí? Y acá va a ser el peso atómico, los 56, dividido en 3, que es la valencia con la que está actuando. Esa sería como la mínima expresión de cómo se calcula el equivalente químico de un elemento. Es el peso atómico del elemento dividido en la valencia que está actuando. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio para el cloro, o para el bromo, para el yodo, que tienen valencia 1, 3, 5 y 7, cuando el cloro actúa con valencia 1, va a ser 35,5, que es el peso atómico del cloro dividido en 1. Cuando el cloro actúe con valencia 3,
va a ser 35,5 dividido en 3 y así. ¿Y por qué lo puedo entender? Porque yo tengo que entender el concepto de la valencia. Y digo, si la valencia de un elemento es la capacidad de combinación que tiene un elemento químico, entonces obviamente esto es, si yo digo el oxígeno tiene valencia 2, estoy diciendo que el oxígeno puede formar 2 enlaces, que tiene 2 bracitos para formar una unión química. ¿Sí? Digo, la valencia del hidrógeno es 1, entonces manco el hidrógeno, tiene un solo bracito para formar un compuesto. Pero el cloro tiene 4 valencias. En un caso puede actuar como el hidrógeno, como un manco que tiene un solo brazo para formar un enlace. En otro caso, va a actuar con 3 valencias, quiere decir que puede formar 3 enlaces. Tiene 3 bracitos para formar esas uniones químicas. ¿Sí? O con 5, con 7, parece un pulpo ya, con 7. Tiene 7 bracitos para formar enlaces. Entonces, ahí puedo entender que el equivalente químico tiene una relación directa con la valencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que 35,5 gramos reemplacen a 8 de oxígeno, a que lo haga un tercio de esos 35,5, un quinto o un séptimo de ese 35,5. Para que entendamos lo que es el equivalente químico de un elemento. Yo creo que no es muy difícil de comprender si entendemos lo que es una valencia. Bueno, acá también. Acá esto está puesto en una diapositiva, pero lo único que pretende es que ustedes vean, ¿no es cierto?, en las fórmulas que se dan, para que ustedes lo traten de hacer el ejercicio y vean si les da igual. Que aquí está el resuelve. A ver, el óxido de calcio. El óxido de calcio, digamos, indica que hay un átomo de calcio que reacciona con un átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 20. Perdón, el peso atómico del calcio es 40. No tengo la tabla periódica a mano porque nunca la dejo acá. Bueno, es 40. ¿Sí? ¿Con qué valencia actúa? La única que tiene, valencia 2. ¿Sí? Entonces, el equivalente químico del calcio va a ser su peso atómico 20 dividido en 2. ¿Qué quiere decir eso, ese 20? ¿Sí? Que 20 gramos reaccionan, ¿no es cierto?, desplazan a los 8 gramos de calcio. Eso ya lo vamos a ver en algunos ejercicios. ¿Ah? Ya lo vamos a ver en algunos ejercicios porque si no es como que estamos hablando al aire y uno se confunde. De acá nos tenemos que acordar de don Gay-Lussac, ¿sí?, que habla de esta ley de las combinaciones gaseosas. ¿Qué es lo que dice Gay-Lussac? Gay-Lussac dice, ¿no es cierto?, que los volúmenes de un gas, ¿sí?, que un volumen se relaciona con otro, ¿no es cierto?, para formar X volúmenes del gas. A ver, todo este detalle, todo, que es lo mismo que decía, Proust, ¿sí?, en su ley de las proporciones definidas, o es lo mismo que decía Dalton en su ley de las proporciones múltiples. Dice, si yo tengo hidrógeno con cloro, lo van a hacer siempre la misma relación de masa. Esto es, tengo un cloro y un hidrógeno. ¿Para formar qué? Un cloruro de hidrógeno. Ya está.
¿Qué se aplicaba? ¿Qué veía también? Y cómo comprobaba las otras leyes. Decía, sí, para que se forme un volumen de agua, yo necesito 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. Y tengo esa relación de agua. ¿Cuánto? Un volumen. Si tengo 3 volúmenes de hidrógeno y 1 de nitrógeno, ¿qué es lo que voy a tener? 2 volúmenes de amonía. ¿Sí? Entonces, ¿y qué era lo que veía él? Que estos volúmenes, ¿sí?, permanecían constantes para cada muestra cuando se mantenían en las mismas condiciones, cuando al ensayo se lo hacía siempre en las mismas condiciones de presión y temperatura. Y es casi lógico pensar. Ahora, después se genera una controversia entre Gay-Lussac y Dalton, Dalton, que establece su teoría atómica. No me interesa ningún detalle, porque yo antes les daba más cosas de esto, no me interesa. Me interesa que lo que quiero que recuerden es que Gay-Lussac habla de los volúmenes de gas y se empieza a meter con los gases, ¿sí? Y después establece cuál es el volumen de un mol. Para establecer cuál es el volumen de un mol de gas, necesita, por un lado, de la teoría atómica de Dalton y por otro lado, de lo que dijo don Avogadro, que resolvió este problema de los volúmenes, si eran iguales, si no eran iguales, cuando establece la definición de lo que es un mol. Entonces, Gay-Lussac nos interesa porque es el que establece esa ley de las combinaciones gaseosas que dice que los gases se van a combinar de igual manera entre ellos siempre que estemos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Ya está. Eso es lo que dice Gay-Lussac. Esto, lo que a mí me parece maravilloso de la teoría atómica de Dalton, es que Dalton hace esta teoría a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, chicos, no había ninguna tecnología. Y el piernita, porque a mí lo que me sorprendía de esos piernitas era la capacidad de análisis que tenían. O sea, la mirada, la capacidad de observación de los procesos naturales, digamos. Entonces, Dalton, ¿qué descubrió? Que la materia está compuesta por partículas indivisibles, extremadamente pequeñas que se llaman átomos. Eso no es cierto. O sea, es cierto que la materia está compuesta por partículas extremadamente pequeñas, que se llaman átomos. Lo que no es cierto es que sean indivisibles, ¿sí? En eso le pifió. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que un átomo está formado por varias partículas subatómicas. Las que nos interesan a nosotros son los electrones, que van a formar los enlaces químicos que están alrededor de un núcleo, y lo que hay en el núcleo atómico, que es la masa, ¿sí? Que son protones y neutrones. Protones con carga eléctrica positiva y neutrones, o sea, partículas neutras, que tienen masa y no tienen carga. Pero hoy se sabe que hay más de 2 docenas, de 3 docenas de partículas subatómicas, ¿sí? Bueno, pero a nosotros solo nos interesan los electrones, los protones y los neutrones. Pare de contar. Entonces, don Dalton le pifió a esto de que eran indivisibles. Por eso los llamó átomos. Tomos. Yo siempre les digo lo mismo, los tomos de una enciclopedia. Tomo 1, tomo 2, entonces, donde la historia está contada en muchas partes. Entonces, tomos es como parte, es como división, ¿sí? Y A es un prefijo negativo, no se divide. Y eso decía que el átomo era indivisible. Por eso lo llamo así, Dalton. Ya sabemos que eso no es.
Pero miren el piernita, digamos, cómo tenía razón en esto. Decía, hay diferentes clases de átomos. Y cada clase de átomo tiene su tamaño y tiene sus propiedades, que le son propias. ¿Qué decía? ¿Qué decía esto? ¿Qué decía Dalton? Un átomo de hidrógeno, ¿sí? Un átomo de hidrógeno es diferente a un átomo de oxígeno. Y un átomo de oxígeno es diferente a un átomo de cloro, y un átomo de cloro al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un tamaño propio del átomo de hidrógeno. Y va a tener propiedades químicas que solo la tiene el átomo de hidrógeno. Y va a ser diferente a la masa, al tamaño que tenga el átomo de bromo, ¿sí? Y las propiedades que tenga un átomo de bromo. Eso, que a nosotros nos parece obvio a esta altura del campeonato, pero como estoy hablando de fines del siglo XVIII, ¿sí? No era tan normal que nosotros podamos entender esas características de la estructura de la materia. ¿Ya? Ahora, cada clase de átomo corresponde a un elemento diferente. ¿Sí? Hemos dicho, el átomo de hidrógeno es un átomo diferente al del oxígeno, al del azufre, al de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Pero, si yo tengo un átomo de azufre, es exactamente igual a otro átomo de azufre. Y al otro, y al otro, y al otro. Y eso era casi cierto. Y casi cierto, ¿por qué? Porque ahora se conocen variedades alotrópicas, o sea, son distintas formas que adquiere el mismo elemento. O sea, si yo veo un átomo de carbono solito, ¿sí? Voy a decir, tiene 6 electrones, distribuido en 2 niveles de energía, forma 4 enlaces. Todo eso puedo decir del átomo de carbono. Pero el átomo y otro átomo de carbono va a ser exactamente igual, y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener carbono, grafito, el de la mina del lápiz, y puedo tener carbono diamante, que es el que corta el vidrio. ¿Sí? Entonces hay pequeñas diferencias ahí, pero importantísimo que nosotros entendamos el trazo grueso, que todos los átomos de carbono son iguales entre sí. Van a originar sustancias diferentes, sí, por cómo se están asociando, pero el átomo de carbono es exactamente igual al otro, al otro, al otro. Si son carbonos, todos tienen la misma configuración electrónica, las mismas propiedades y todo lo demás. Y eso van a ser diferentes de un átomo de oxígeno o de un átomo de nitrógeno. Todos los átomos de nitrógeno son iguales, todos los átomos de oxígeno son iguales entre ellos, y diferente a los del nitrógeno. Eso es lo que dice. Ahora, los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones sencillas. Lo de los números enteros, chicos. Lo de los números enteros. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno que se van a combinar con un átomo de agua, de oxígeno, para formar agua, para formar una molécula de agua. ¿Sí? Yo tengo un átomo de hidrógeno que se va a combinar con un átomo de cloro para dar una molécula de cloruro de hidrógeno. Eso es lo que establece Dalton, que también se cumple, ¿sí? Que hay relaciones sencillas, ¿no es cierto? Hay relaciones sencillas de átomos. Ahora, las reacciones químicas, ¿qué son? Y Dalton dice, las reacciones químicas no son otra cosa que combinar, separar y reordenar elementos químicos, átomos de los elementos químicos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, ácido clorhídrico que tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, mezclarlos con moléculas de hidróxido de sodio, que tiene sodio, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí?
los mezclo. Entonces, ¿qué va a hacer la reacción química? Que la molécula el átomo de cloro se va a separar del átomo de hidrógeno en la molécula de cloruro de hidrógeno. El sodio se va a separar del grupo oxidrilo en la molécula del hidróxido de sodio y se van a reordenar. Y ahora el sodio se va a juntar con el cloro, va a formar la sal, el cloruro de sodio, y el hidrógeno se va a juntar con el grupo oxidrilo y no va a formar agua. Eso ya lo entendió, ya lo en esa época, ¿no es cierto?, que sigue siendo absolutamente válido para las reacciones químicas normales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a destruir el átomo de cloro. El átomo de cloro que yo tenía en el ácido clorhídrico es el mismo átomo de cloro que yo ahora tengo en el cloruro del sodio. El átomo de sodio que yo tenía en el hidróxido de sodio es el mismo átomo de sodio que tengo en el cloruro de sodio. Eso es lo que decía don Dalton. Entonces, esos átomos van a permanecer absolutamente inalterados en cualquier reacción química tradicional. ¿A dónde falla esta ecuación, este sistema, este postulado? Cuando hablamos de reacciones de fisión nuclear, la bomba atómica, para que nos entendamos, la bomba atómica, ¿sí? Donde ya hay neutrones por un lado, protones por el otro, electrones por el otro, ¿sí? Porque hay una fisión del núcleo, estamos rompiendo la estructura atómica que libera una gran cantidad de energía y una gran tragedia también para la humanidad, lo que significó ahora, lo que significó y lo que significan esas cosas. Entonces, y estos dibujitos, este dibujito, que obviamente está googleando, digamos, ¿qué es lo que dice? Acá yo tengo átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Que todos los átomos de hidrógeno son iguales entre sí. ¿Sí? Todos los átomos de hidrógeno. Pero son diferentes a los átomos de oxígeno. Pero todos los átomos de oxígeno son iguales entre sí, pero diferentes a los átomos de bromo. Todos los átomos de bromo son iguales entre sí, pero diferentes a los otros elementos que forman parte de los postulados de la teoría atómica de Dalton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada átomo de hidrógeno es exactamente igual al otro átomo de hidrógeno, que ya lo dicen sus postulados. Cada átomo de oxígeno igual a cada átomo de oxígeno. Cada uno de bromo a cada uno de bromo. ¿Sí? Entonces, y que cuando reaccionan, se van a juntar, por ejemplo, dos de estos átomos de hidrógeno con uno de estos átomos de oxígeno y van a formar agua. ¿Sí? Y para que sea agua, siempre se van a tener que juntar esos dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Que para tener bromuro de hidrógeno, este átomo de bromo se va a tener que juntar con este átomo de hidrógeno. Y así tendremos bromuro de hidrógeno. O ácido bromídrico si está en solución. ¿Me entienden? Ahí es que si ustedes lo leen a los postulados mientras las miran a la diapositiva, yo estoy segura que les ayuda mucho a entender y a acordarse después de eso. Bueno. Esto era lo que yo le decía, que lo quiero pasar medio rápido, de la discrepancia entre Dalton y Gay-Lussac. ¿Sí? ¿Qué decía Dalton? Que cuando se mezclaba un volumen de cloro con un volumen de hidrógeno, obtenía un volumen de cloruro de hidrógeno. Pero ¿qué es lo que dice Gay-Lussac? No, Dalton, está recontra confundido. Porque cuando yo he mezclado el cloro con el hidrógeno, un volumen de cloro con un volumen de hidrógeno, no he obtenido eso. He obtenido dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Entonces, había una interpretación, era real, ¿no es cierto?, que cuando mezclaban el cloro con el hidrógeno, producían cloruro de hidrógeno. Eso era absolutamente real. Y era válido para ambos. Entonces, se tiran de los pelos cuando uno dice, yo tengo un volumen, dice Dalton,
de cloruro de hidrógeno. Y en otra piernita, el Gay-Lussac le dice, no, estás loco vos, porque yo tengo 2 volúmenes. Entonces, en esa diferencia, en esa discrepancia, es que aparece la hipótesis molecular de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo que aporta Avogadro? Avogadro aporta 2 datos muy importantes. Uno es el concepto de molécula. El concepto de molécula. ¿Y de qué estamos hablando? Dice, bueno, que la partícula más simple de un gas no es un átomo, es una molécula. A ver, chicos, ay, disculpen, estoy tan aturdida con los ruidos, cada vez grito más porque cada vez me aturdo más con los ruidos y los gritos de los albañiles. Les pido disculpas, estoy atormentada con los ruidos. A ver, ¿qué es lo que dice Avogadro? Avogadro dice, señores, los dos, a ver, vos, Dalton, vos, Gay-Lussac, le están pifiando a la brújula, no le están encontrando a la brújula. Entonces, le está funcionando mal el ¿cómo se llama? Esto que nos van diciendo en el auto, por dónde tenemos que ir. Bueno, el GPS, gracias chicos, gracias. ¿Ah? Le está fallando el GPS, muchachos, porque acá la mínima partícula de gas no es un átomo, es una molécula. ¿Qué puede pasar? Dice Avogadro. Que yo tenga un gas como el helio, donde una molécula de helio está formada por un átomo de helio, o puedo tener oxígeno, donde una molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Y una de cloro está formada por 2 átomos de cloro. ¿Y saben por qué? El cloro no existe como un átomo de cloro, existe como una molécula de cloro. Este tipo, don Avogadro, digamos, tiene la genialidad de encontrar una estructura molecular, el de entender, ¿no es cierto?, que la menor partícula, ¿sí? ¿Sí? La menor partícula era un átomo, tenía razón, porque identificaba un elemento, tenía razón Dalton. Pero también tenía razón Gay-Lussac cuando decía, yo mezclo el hidrógeno con el cloro y no obtengo una molécula, obtengo 2 moléculas, obtengo 2 volúmenes. ¿Y por qué? Porque ahí el aporte que los hace reconciliar a Dalton con Gay-Lussac lo hace Avogadro cuando dice, miren muchachos, ambos tienen un poco de razón, ambos. Porque en realidad el cloro existe como una molécula que tiene 2 átomos y el hidrógeno existe como una molécula que tiene 2 átomos. De forma tal que cuando reaccionan entre ellos, la molécula de hidrógeno se divide en 2, la molécula de cloro se divide en 2, reaccionan entre ellos y ahí obtengo las 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? No sé si me entienden, digamos, pero no es tan complicado de entender. La otra historia es que yo puedo tener 2 tipos de sustancias puras, que también lo encuentra Avogadro, lo confirma, y dice, yo puedo tener sustancias puras que estén formados por un solo átomo, ¿sí? Entonces, todas las moléculas van a ser iguales, pero también los átomos que tiene esa molécula son iguales. O sea, todas las moléculas de oxígeno son iguales entre sí, y todas las moléculas de oxígeno solo tienen oxígeno. Por eso es una sustancia simple y pura, ¿sí? Pero yo puedo tener una sustancia que sea compuesta y también pura. Yo digo ahora, en lugar de tener una molécula de cloro, tengo una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, pero esa molécula de cloruro de hidrógeno, todas van a ser iguales, pero tiene por lo menos 2 elementos diferentes. Eso es una sustancia compuesta.
pura porque yo en un frasco solo tengo cloruro de hidrógeno, ¿sí? Por eso es pura, no está mezclada con nada, y compuesta porque está formada por cloro y por hidrógeno, cada una de esas moléculas. Ahora, ¿y qué es lo que aporta también Avogadro? Dice que los volúmenes de cualquier gas, si yo tengo igual volumen de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura, van a tener siempre el mismo número de moléculas. Y eso ya es una genialidad, así súper, súper genial, porque el piernita, cuando dice eso, no está hablando de otra cosa que no sea del concepto de mol. De mol. ¿Qué es lo que dice don Avogadro? Miren, muchachos, si yo tengo una cantidad de gas, ¿sí? ¿Sí? En las mismas condiciones de presión y temperatura que el otro, ambos van a tener el mismo número de moléculas. Complicado decir. Les parecía. Y encuentra, no me voy a detener en esto, porque saben que esto del volumen, de la constante proporcionalidad, no me interesa, porque a ustedes no les va a interesar eso, pero sí les va a interesar que entendamos esto, chicos, que entendamos esto. Entonces, cuando dice volúmenes iguales de gases diferentes que están en las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moléculas, eso dice Avogadro, ¿sí? Ahí define el mol. ¿Y qué es el mol? El mol es la cantidad de sustancia, esto es, la cantidad de materia que tiene el número de Avogadro de partículas. Eso es un mol. Cantidad de materia que tiene el número de Avogadro de partículas. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, que si yo tengo un mol de cloro, ¿sí? Tengo el número de Avogadro de moléculas de cloro. Si yo tengo un mol de átomos de cloro, tengo el número de Avogadro de átomos de cloro. Si yo tengo un mol de termos, porque justo me estaba poniendo agua en el mate, si yo tengo un mol de termos, tengo el número de Avogadro de termos. Tengo un mol de mates, tengo el número de Avogadro de mates. ¿Sí? ¿Y qué representa entonces ese número de Avogadro? Este concepto de mol. ¿Y a cuánto equivale un mol? ¿Cuánto vale ese número de Avogadro? ¿Cuánto es? Es 6,023 por 10 a la 23. ¿Qué? Y depende de lo que estemos hablando. Si yo digo que tengo un mol de termos, tengo 6,023 por 10 a la 23 termos. Si yo digo que en la clase hay un mol de estudiantes, ¿sí? Quiere decir que en la clase hay 6,023 por 10 a la 23 estudiantes. Afortunadamente para mí no son tantos. A ver, bueno, ¿se entiende? Ahora, ¿qué permite prácticamente ese concepto de mol? Nosotros podemos entender la cuantificación de la materia a nivel molecular, a nivel atómico. Nosotros podemos entender cuánto reacciona. A ver, lo pongamos en una cosa mucho más vulgar. ¿Quién más, quién menos ha comprado un paquete de manteca en la despensa o en el súper en algún momento de su vida? Digamos. Y pesa, ¿cuánto pesa el paquete de manteca más grandecito? 200 gramos. Cuando uno va a la tabla periódica de los elementos y ve
el peso atómico del mercurio, yo no tengo una tabla aquí cerca, pero es aproximadamente 200 gramos. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que un átomo de un elemento que es ultra microscópico puede pesar 200 gramos? Entonces, ¿cuánto pesaría un termómetro? Tendríamos que llamar una grúa más o menos para que pese un termómetro, con el mercurio que tiene adentro. Entonces, ¿qué es lo que pesa ese 200 gramos? O sea, ¿puede pesar un átomo de mercurio como un paquete de manteca? Obvio que no. Y eso lo entendemos todos, creo que lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que pesa 200 gramos en el mercurio? Un mol de átomos de mercurio. ¿Y cuánto es un mol de átomos de mercurio? Es 6,023 con 20 ceros a la derecha. Imagínense la cantidad de millones y billones y trillones de átomos, ¿sí?, que significa el número de Avogadro. Y ahí sí puedo entender que el valor de la tabla periódica es el valor de un mol de átomos. O sea, un átomo de azufre, 32 gramos. ¿Ustedes creen que un átomo de azufre pesa como dos alfajores de Rabusí? No, no. Entonces, ¿y por qué, profesora, que usted nos está insultando la inteligencia cuando nos dice estas cosas? Y les juro, chicos, que yo no solo no insulto su inteligencia, yo respeto su inteligencia, pero a mí me resulta sencillo que ustedes puedan entender de esta forma el concepto de mol. Que se entienda que cuando vemos el peso atómico en una tabla periódica, no es el peso de un átomo, es el peso de un mol de átomos. ¿Y qué es el mol? Es la cantidad de ese átomo que tiene el número de Avogadro de átomos. Si ustedes van a leer en el Chang, que es un libro que estoy segura que está en la biblioteca de la facultad, de la UTN, ¿sí? Ahí don Chang, cuando escribe un hermoso libro de química general, dice, un mol de estudiantes es el número de Avogadro de estudiantes. Un mol de libros es el número, él habla de los libros, un mol de libros es el número de Avogadro de libros. Entonces, ese aporte de Avogadro es sustantivo, ¿en qué sentido? Que define el concepto de mol. Y al definir el concepto de mol, se resuelve esto de si era un volumen, si eran dos volúmenes, cuántos volúmenes eran. ¿Por qué? Porque ya podemos hablar de un mol de moléculas de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Podemos hablar de 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Que es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de esos volúmenes. Espero que me hayan entendido eso, ¿sí? Ahora, esto es otro datito que tiene que ver con lo que a ustedes se les puede preguntar en un parcial. ¿Qué son las variedades alotrópicas? Que era lo que yo les decía. Son las distintas formas en las que el mismo elemento se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Y estos son, ustedes lo conocen, el carbono grafito, que no es otra cosa que la mina del lápiz, ¿sí? Es más, hay mucha gente de antes, o los españoles, por ejemplo, más que hablar de los lápices, hablan de los lápices, hablan de los grafitos, y te están pidiendo un lápiz. Y vos decís, ¿qué querés, gallego? Un lápiz, toma, este es un lápiz, ¿sí? Ahora, el carbono grafito, el carbono diamante, el fulereno, ¿sí? Están constituidos exactamente
por el mismo átomo de carbono. O sea, todos los átomos de carbono tendrán 6 electrones a la vuelta. Esos 6 electrones se podrán relacionar entre ellos, formar cadenas y formar compuestos, formar ese sólido que es el carbono, ¿sí? Pero tiene una disposición espacial diferente, por lo tanto, ese ordenamiento diferente de los átomos les va a conferir a esas sustancias propiedades diferentes. Esas son variedades alotrópicas. Son las distintas formas en las que el mismo elemento se puede encontrar en la naturaleza. Acá tienen el ejemplo del oxígeno y el ozono. Todos son los mismos átomos de oxígeno, nada más que uno lo respiramos y el otro nos complica, digamos, nos complica. El fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo negro, son distintas variedades del mismo fósforo. Ahora, ese ordenamiento diferente, mire cómo cambia las propiedades físicas. Y ustedes lo tienen ahí, que el punto de fusión, el fósforo blanco es 44 grados, el de fósforo rojo es 590 y el de fósforo negro 610 grados centígrados. Yo del fósforo blanco no me puedo olvidar nunca en la vida, porque alguna vez, siendo estudiante, alguien estaba preparando ensayos con fósforo blanco en el laboratorio de química general, en la Facultad de Bioquímica, y hubo un desprendimiento de los vapores de fósforo blanco. Y era un humo blanco, chicos. Sumamente tóxico. Hemos tenido que desalojar la facultad. O sea, una cosa complicada. Pero por eso nunca me voy a olvidar de esa variedad alotrópica. Bueno, y ahora, como quien estamos llegando al final de esta unidad, lo que nos va a permitir tratar de resolver algunos ejercicios, si Dios quiere, vamos a, teniendo algunos elementos teóricos, conceptuales e importantes, podemos entrar a estas cosas que tienen más que ver con la química en términos de ecuación, en términos de resolución de problemas, qué sé yo. A ver, chicos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a leer una ecuación química. La ecuación química nos está describiendo todo lo que ocurre en un proceso. En cualquier proceso. Por ejemplo, podríamos escribir así la reacción que se produce cuando le ponemos bicarbonato a la salsa de tomate para que la gente para la gente que sufre de acidez. Dice, no, trato de no comer salsa de tomate porque encima que yo tengo acidez, eso me produce más acidez. ¿Y qué hacen las abuelas? Le ponen un poco de bicarbonato y nunca esas abuelas por ahí han podido llegar a la universidad a estudiar química. Pero sin embargo, estas señoras sí sabían que si le ponían un poquito de bicarbonato, dejaba de hacerle mal la salsa al nieto, al hijo, al marido, al que fuera. Ahora, nosotros esa reacción de las abuelas la podemos escribir y la podemos interpretar y la podemos entender y podemos saber por qué, ¿no es cierto?, aparecen esas burbujas en la salsa cuando le pongo el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante aprender a leer una ecuación química y entender todo lo que la ecuación química nos cuenta. ¿Cómo leemos esto? Decimos, como no hay un coeficiente, estos que están en celestito se llaman coeficientes estequiométricos. ¿Qué es lo que me indica el coeficiente estequiométrico? El número de moles que está participando en la reacción. Entonces, si yo no tengo ningún número, no es que no esté participando, sino quiere decir que es un mol y por eso no se escribe el 1. ¿Ah? Entonces, voy a leer un mol de óxido de sodio sólido más 2 moles de ácido clorhídrico líquido, ¿sí? Y si digo ácido clorhídrico, ya sé que es líquido,
porque si es gaseoso lo tendría que nombrar como cloruro de hidrógeno, ¿sí? Bueno, nos produce 2 moles de cloruro de sodio sólido más 1 mol de agua líquido o gaseoso. Acá porque no nos está diciendo claramente cómo es. Pero ¿qué es lo que hemos tratado de poner? Hemos tratado de poner en una ecuación todos los símbolos posibles. Esto es una ecuación química, que no es una ecuación matemática. Y ya vamos a ver por qué. Yo tengo reactivos que reaccionan entre ellos, que se mezclan entre ellos y producen los productos de la reacción. Los productos de la reacción. ¿Sí? Entonces, es tal cual una ecuación. Yo tengo un primer miembro y un segundo miembro de la ecuación. ¿Qué es lo que no cambia y qué es lo que sí cambia? Acá, digamos, no cambia la masa, porque yo, del primer miembro, este subíndice se llama atomicidad. Estos que están en verdecito, que cuando no tienen nada es porque es 1. ¿Qué quiere decir esa atomicidad? Que la molécula, en este caso de óxido de sodio, está formada por 2 átomos de sodio y 1 átomo de oxígeno. La molécula de ácido clorhídrico está formada por 1 átomo de cloro, de hidrógeno y 1 átomo de cloro. Y acá también, yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de cloro. En el primer miembro que tengo 2 átomos de sodio, entonces acá 2 por 1 también tengo 2 átomos de sodio. Acá tengo 1 átomo de oxígeno en el primer miembro. En el segundo miembro tengo 1 átomo de oxígeno. En el primer miembro yo tengo 2 átomos de cloro. En el segundo, hidrógeno 2 quiere decir 2 átomos de cloro. Y tengo 2 por 1, 2 átomos de cloro. Acá tengo 2 por 1, 2 átomos de cloro. Y ahí veo que sí, la masa va a ser igual, o sea que se va a cumplir, ¿no es cierto?, la ley de Lavoisier, pero en este caso particular, es un mal ejemplo el que elegí, digamos, si se mantiene igual el número de moles. Yo tengo 1 mol más 2 moles, 2 moles más 1 mol. Pero, no es una ecuación, o sea, no es una igualdad matemáticas, pero es una igualdad química. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo variar el número de moles. A ver, voy a ver si tengo algún ejemplo por acá. A ver. Acá, por ejemplo, acá, ¿sí? Quiero que vean, en esta reacción, chicos, ya vamos a entrar en esto, pero quiero que vean, yo acá tengo carbonato de calcio que por calentamiento me forma óxido de calcio más dióxido de carbono. ¿Cómo leo? Digo, 1 mol de carbonato de calcio por calor se descompone en 1 mol de óxido de calcio más 1 mol de dióxido de carbono. Entonces, si yo hago el ejercicio de recién, voy a ver que como hay un calcio de un lado y solo uno del otro, un carbono de un lado y solo uno del otro, 3 oxígenos de un lado y 2 más 1, 3 del otro, veo que la masa va a permanecer constante. O sea, que no ha desaparecido ni se ha creado masa en la transformación del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la masa permanece constante. Las cantidades de cada elemento son constantes. Pero, ¿por qué digo que no es una ecuación, no es una igualdad química? ¿En qué sentido? Una igualdad matemática, ¿por qué? Porque yo aquí tengo 1 mol de carbonato de calcio produce 1 mol de óxido de calcio más 1 mol de
dióxido de carbono. O sea, yo en el primer miembro tengo 1 mol y en el segundo miembro tengo 2 moles. 2 moles. Pero en la estructura química, la cantidad de átomos de este mol es exactamente al total de cantidad y calidad de átomos que tengo en el otro miembro de la reacción. Pero no es matemáticamente igual, porque no tengo 1 mol, tengo 2 moles. Eso es lo que les quiero decir, que es otra historia que nosotros tenemos que conocer acá. Y lo que está en rojo es el estado de agregación. Cuando la sustancia es gaseosa, nosotros podemos poner una flechita para arriba o podemos poner gas. Cuando nosotros calentamos, podemos hacer como un cerito que está tachado a la mitad, como si fuera un diámetro, digamos, como si fuera el simbolito teta de un diámetro, ¿sí? O puedo también poner un triangulito, ¿sí? Que indica que hay que calentar. Si no, no ponemos nada. O sea, va a haber símbolos y signos que deben ser interpretados cuando uno lee la ecuación. Si uno lee la ecuación y reconoce qué es cada cosa en esa ecuación, chicos, el 50% del problema de lo que fuera está entendido. Está entendido. Porque eso nos va a permitir ver si la ecuación está igualada o no. Vamos a saber que en cualquier interpretación química lo primero que tenemos que hacer es ver que la ecuación esté igualada, o sea, que no se haya perdido nada en el camino, digamos, entre el primer miembro y el segundo miembro de esta ecuación química. Me cansé. Acá, los tipos de reacciones químicas. ¿Qué es una síntesis? Es fabricación. La fabricación o síntesis, o una reacción de síntesis puede ser total o parcial. Total cuando yo obtengo productos a partir de los elementos que lo constituyen. Esto es, yo junto el elemento nitrógeno con el elemento hidrógeno y voy a obtener amoníaco. Eso es una síntesis total. Estoy fabricando amoníaco a partir de sus constituyentes, nitrógeno e hidrógeno. Si yo obtengo dióxido de azufre, ¿sí? Que se lo obtiene a partir de azufre y oxígeno molecular, también es una síntesis total, por lo mismo. Si yo tengo ahora que para obtener el hidróxido de calcio tengo que partir de óxido de calcio y agua, esto ya es una síntesis parcial, porque para obtener el hidróxido de calcio, antes necesité tener agua, que está formada por 2 elementos, y óxido de calcio, que también es una sustancia compuesta. ¿Sí? Entonces, lo mismo en el ejemplo del tricloruro de fósforo con cloro, que nos da el pentacloruro de fósforo. ¿Qué otra cosa, cómo más puede ser una reacción química? Puede ser reversible o irreversible. ¿Qué es una reacción reversible? Una reacción que se produce en el camino de ida y vuelta. O sea, si yo caliento esta reacción, ¿sí? El carbonato de calcio se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono, sí. Pero también va a llegar un momento donde todo este dióxido de carbono y el óxido de calcio que se está generando en el seno de la reacción, va a volver a formar carbonato de calcio. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que haya un equilibrio. Hasta que haya un equilibrio. ¿Sí? El equilibrio siempre es dinámico, siempre es un camino de ida y vuelta. Pero ese equilibrio se va a dar cuando tantas moléculas, X moléculas de carbonato de calcio, se descompongan en I más M moléculas de productos. Y al revés. ¿Sí? Y una reacción irreversible es una reacción que solo tiene un sentido. Esto es, si yo a una barrita de zinc le agrego ácido sulfúrico, se va a formar el sulfato de zinc,
que es una sal, y se va a liberar hidrógeno como gas. ¿Sí? Entonces, esa reacción no tiene camino de vuelta, ¿sí? No es reversible. Una vez que se forma el sulfato de zinc y se va desprendiendo el hidrógeno, no puedo volver a obtener el primer miembro de la reacción. También hay reacciones de descomposición, así como nosotros recién veíamos reacciones de síntesis parcial o total o parcial, digamos, también hay reacciones de descomposición parcial o total. Descomposición parcial cuando a partir de los productos yo obtengo sustancias compuestas, ¿sí? Del carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido, de sulfato de hierro 3, óxido férrico y anhidro sulfúrico, ¿sí? O sea, son sustancias compuestas. Ahora, una descomposición total es cuando yo del óxido mercúrico obtengo mercurio y se libera oxígeno. Cuando descompongo el agua oxigenada y se libera hidrógeno y oxígeno, porque son los elementos constitutivos de la sustancia que habíamos puesto a descomponer. Y acá, las reacciones de desplazamiento o sustitución, estoy viendo, sustitución quiere decir cambio o desplazamiento. Yo acá tengo zinc con ácido clorhídrico. ¿Qué hace el zinc? Desplaza o sustituye a los hidrógenos del ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc y se libera hidrógeno como gas. Si yo acá tengo el iodouro de potasio con el ácido clorhídrico, lo que va a pasar es que el potasio va a desplazar al hidrógeno y va a formar el cloruro de potasio. ¿Sí? El cloruro de potasio. Y el yodo se va a desprender. De doble sustitución es como que hay un intercambio. Yo tengo dos sales acá, el nitrato de plata y el cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces es como si en la doble sustitución, ahora la plata, el metal se mezclara con el no metal del otro. El nitrato de plata, la plata del nitrato de plata se va a mezclar con el cloruro de plata. ¿Qué es lo que me queda? Sodio y el grupo nitrato de sodio. También hay de doble sustitución en esta otra sal donde tenemos el cloruro de bario con el sulfato de sodio. ¿Sí? Ustedes ven que se forma el sulfato de bario y lo que queda va a dar el cloruro de sodio. En el ejemplo del sulfuro ferroso también. Ahora, cuando hablamos de reacción de neutralización, estamos hablando de una reacción en la que se está produciendo agua. Esto es, yo tengo una sustancia ácida que se neutraliza con una sustancia básica. Tengo ácido muriático mezclado con cal apagada. La lechada esa de cal es como un hidróxido de calcio y el ácido muriático es ácido clorhídrico diluido. ¿Sí? Entonces, cuando yo mezclo esas dos cosas, se va a formar, en el caso del ejemplo, el cloruro de calcio va a ser, no de sodio, se va a formar el cloruro de calcio y va a liberar agua. Siempre que haya una reacción ácido-base, ácido con hidróxido, se va a formar una sal y agua. Y eso se llama reacción de neutralización. Ahora, en relación a la energía que está en juego en una reacción química, que por eso nosotros empezamos diciendo la química es una disciplina que estudia la materia y su relación con la energía. Aunque en las otras ecuaciones no hayamos puesto, en cualquier reacción química hay intercambio de energía, en cualquiera, en todas, digamos. Ahora, ¿cuándo una reacción es exotérmica o endotérmica? Una reacción es exotérmica cuando libera energía. Cuando libera energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, pongo en un tubo de ensayo una sustancia A y una sustancia B
y lo toco al tubo de ensayo y se calienta, ¿de a dónde? Si yo no le estoy haciendo nada, estoy poniendo A más B, y siento que el tubo de ensayo se calienta, quiere decir que esa reacción es exotérmica, es una reacción que libera energía. Ahora pasa también que ustedes en el laboratorio mezclan, por ejemplo, yo me acuerdo del tartrato doble de sodio y potasio, que cuando ustedes, que son unos cristalitos que es como granos de azúcar grandes, así medio incoloros y que se humedecen, así, bueno, ese tartrato, ¿sí? Cuando ustedes lo mezclan, hace al revés, digamos, se enfría el tubo y se empaña el tubo de ensayo. Le queda así como que está sudando el tubo de ensayo, ¿sí? Como cuando ustedes tienen un vaso de Coca-Cola que lo sacan de la heladera y si quieren le ponen un hielo o no, digamos, pero hace calor. ¿Y qué le pasa al vaso? Ven que se empaña ese vaso. Bueno, esa reacción, en el caso no de la Coca-Cola, sino en la del tartrato, que me estoy acordando ahora, está tomando energía del entorno para que se pueda producir la reacción. Y eso va a ser una reacción endotérmica. Necesita que el ambiente, que el entorno, le aporte energía para que la reacción se pueda producir. ¿Sí? Y acá lo vemos escrito de esta manera. Si yo mezclo nitrógeno con hidrógeno, como productos de la reacción que tengo amoníaco y una cantidad de kilocalorías. Entonces, si la cantidad de kilocalorías está sumada como producto de la reacción, quiere decir que se está liberando esa cantidad de energía, por lo tanto, esa reacción es exotérmica. Ahora, en la reacción de abajo, donde yo tengo nitrógeno con oxígeno para formar óxido nítrico, y dice menos 43 kilocalorías. Si pasamos este menos, que está en el segundo miembro, al primer miembro, tal cual como si fuera una ecuación matemática, yo voy a tener nitrógeno más oxígeno más 43 kilocalorías, y eso es lo que necesito para que se forme el óxido nítrico. O sea, en la formación del óxido nítrico necesito que el ambiente, que el entorno me aporte 43 kilocalorías por mol para que se pueda producir la reacción. Eso es una reacción endotérmica. Las reacciones de óxido-reducción son las reacciones de transferencia de electrones. Sobre esto vamos a volver después, por eso yo no me voy a explayar demasiado ahora. Pero ¿qué quiero decirles, chicos? Es como lo que yo les decía cuando dejamos un clavito en el jardín, o un pedazo de alambre en el jardín, y resulta que después, ¿no es cierto?, vamos, y el clavito está oxidado, lo vemos herrumbrado al clavito. ¿Qué ha pasado? Ya el acero, el hierro, mejor dicho, si fuera hierro, que tenía el clavo ya no es más hierro. ¿Por qué? Porque ha reaccionado con el oxígeno y se ha transformado en un óxido del hierro, que si es medio amarillito será el óxido ferroso, si es medio color ladrillo será el óxido férrico. Ahora, eso es como un ejemplo de la vida cotidiana de lo que es una reacción de oxidación o una reacción de óxido-reducción. ¿Por qué digo que hay transferencia de electrones? ¿Sí? Porque cuando se produce este tipo de reacciones, hay una especie química que cede electrones, que entrega electrones. Y esos electrones son energía, son carga eléctrica negativa alojadas en una muy, muy pequeña masa que es la que tiene el electrón. Entonces, esa energía con esa ínfima cantidad de masa, pero de existencia real, no va a desaparecer en la estratosfera, sino que si alguien está cediendo electrones, tiene que haber otro alguien
que esté recibiendo esos electrones. Por eso hablamos de reacciones de óxido-reducción, de transferencia de electrones, donde hay una especie química que entrega electrones, por lo tanto se oxida, y hay otra especie química que está recibiendo los electrones, por lo tanto se reduce. Eso es una reacción de óxido-reducción. Ahora, yo quiero saber, chicos, si es que han entendido algo de esto. Hasta luego.